¿Acaso Bolivia es un lugar tan increíblemente próspero? En la primavera de 2024, un grupo de funcionarios públicos franceses aterrizó en el corazón de Sudamérica con la misión de investigar las políticas urbanas de Bolivia. Sin embargo, antes de partir, un murmullo de desdén se había extendido entre ellos. Las noticias en Europa pintaban a Bolivia como una economía lastrada por la deuda y la inestabilidad, una imagen que había calado hondo en sus mentes. Entre ellos se encontraba Marie Durand, una funcionaria que también albergaba una imagen deslucida y pesimista de Bolivia. Aterrizó sin ninguna expectativa, preparada para un viaje profesional monótono en un país que imaginaba gris y con dificultades. Pero todo estaba a punto de cambiar. Días después, al finalizar su investigación oficial, mientras paseaba por el vibrante y místico laberinto de la calle Sagárnaga en La Paz, notó de repente algo extraño. La gente a su alrededor, bolivianos y turistas por igual, se detenía y, como si obedecieran una orden silenciosa, levantaban la vista al cielo. ¿Qué estaban mirando todos con tanta fascinación? Con el ceño fruncido por la curiosidad, Marie también alzó la vista hacia el cielo andino que se cernía sobre La Paz. En ese instante, se quedó sin palabras. El aire se escapó de sus pulmones. ¿Pero qué es esto? Sus colegas, al notar su expresión de absoluto asombro, siguieron su mirada y sus rostros se transformaron en un mosaico de incredulidad. No podía ser. ¿Así que esto es Bolivia? Un lugar tan asombrosamente avanzado, se preguntaron en un susurro colectivo. La escena que presenciaron, suspendida entre las montañas, destrozó en un solo segundo la imagen preconcebida de una Bolivia endeudada y subdesarrollada que habían traído en sus maletas. Prepárense, porque lo que vieron los dejó sin aliento. Un equipo de funcionarios del gobierno francés había llegado a Bolivia para estudiar su innovador enfoque en política urbana. La mayoría, antes de llegar, consideraba al país un caso de estudio sobre la carga de la deuda y la fragilidad económica, manteniendo una impresión decididamente negativa. La protagonista de esta historia, Marie Durand, era una de las que cargaba con este pesado equipaje de prejuicios. A sus 34 años, Marie era una funcionaria de alto rango en el Departamento de Planificación Urbana de Francia. Criada en el campo con su abuela, su vida había sido un camino recto de estudio y dedicación. Para ella, el mundo más allá de su pueblo era un concepto lejano. Incluso París, la capital de su propio país, le parecía un universo distante y ajeno. Nunca había viajado al extranjero, nunca había tenido la oportunidad de sumergirse en culturas o estilos de vida diferentes. Pero ahora, como parte de un programa de capacitación, viajaría a Asia y Sudamérica con sus colegas de mayor rango. El primer destino de su gira había sido China. Marie, siempre diligente, había devorado de principio a fin los informes y documentos que le proporcionaron, estudiando a fondo las políticas urbanas chinas antes de poner un pie en el país. Sin embargo, su experiencia en el terreno fue una bofetada de realidad. Esto no se parece en nada a lo que decían los papeles, se repetía a sí misma. Descubrió, una tras otra, discrepancias abismales entre la teoría documentada y la práctica cotidiana. Esta experiencia le enseñó una lección brutal: la información oficial y la realidad sobre el terreno no siempre van de la mano. Por eso, cuando llegó el turno de investigar el siguiente destino, Bolivia, el escepticismo se había apoderado de ella. Seguramente no será como lo pintan en los informes, pensó con sí mismo. Perdió toda motivación para leer los materiales que le entregaron sobre Bolivia. Y así, con una preparación casi nula y la mente llena de prejuicios, abordó el avión que la llevaría al corazón de los Andes. La imagen que Marie tenía de Bolivia era la de un lugar sumido en la pobreza. Había visto en las noticias francesas reportajes sobre la deuda gubernamental del país, y su mente había hecho una conexión simple y directa: un país ahogado en deudas debe ser, por lógica, un país pobre en su totalidad. Además, en otro programa de televisión, había oído hablar del espíritu de la Pachamama y la cultura del reciclaje y la reutilización. En Bolivia, le habían contado, existe una cultura de no desechar lo que todavía puede servir, de valorar y extender la vida de los objetos. Al oír esto, su mente prejuiciosa lo tradujo de inmediato: debe ser porque la pobreza los obliga a ser frugales, a no poder permitirse nada nuevo. Otro reportaje afirmaba que en Bolivia, incluso trabajando largas horas, los salarios eran bajos. Con sueldos tan míseros, la mayoría de los bolivianos deben vivir con el cinturón apretado, luchando día a día, imaginaba Marie, construyendo un diorama de miseria en su cabeza. Pero había más. Su percepción se había cimentado aún más por una experiencia personal al llegar a París por primera vez. Entró en una tienda de €1, y sus ojos se abrieron como platos al ver que cada artículo tenía el mismo precio irrisorio.
¿Cómo es posible que sea tan barato?, se preguntó asombrada. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Un amigo que la acompañaba le dijo con aire de superioridad: si esto te sorprende, en Bolivia tienen mercados donde todo es aún más barato. Mari lo miró con una expresión de incredulidad total. ¿Eso significa que venden todo tipo de cosas por el equivalente a un par de euros? Increíble, exclamó. Aunque no era necesariamente más barato en términos absolutos, la idea de una variedad tan amplia de productos a precios tan bajos le resultaba inverosímil. ¿Qué tan pobre es entonces la vida de un boliviano promedio?, se preguntó, llenando su mente de dudas y suposiciones sombrías. Los precios en Bolivia son bajos, por lo tanto, en esta era de competencia globalizada, debe ser un lugar pobre, concluyó, convencida de su propia lógica defectuosa. Más tarde, cuando se confirmó su viaje a Bolivia, estos prejuicios continuaron dominando sus pensamientos. La imagen de la deuda que había escuchado en las noticias y las historias sobre bajos salarios y largas jornadas laborales reforzaron su convicción. Cuando su superior, Jean-Luc Moreau, le comunicó que irían a Bolivia, Mari no pudo contenerse y soltó: un momento, señor. ¿De verdad tenemos que ir a un lugar así? ¿Es seguro? Moreau, con una mirada entre divertida y exasperada, simplemente respondió: lo entenderás cuando llegues allí, Mari. Pero la ansiedad de Mari no se disipó. Y así, con un cóctel de aprensión y nerviosismo revolviéndose en su estómago, Marie-Laurent subió al avión con destino a Bolivia, esperando encontrar un país que confirmara todos sus peores temores. Al llegar a Bolivia y cruzar las puertas del vestíbulo de llegadas del Aeropuerto Internacional El Alto, Mari se quedó paralizada por un impacto inesperado: la limpieza. Había visto aeropuertos en otros países donde la basura esparcida por el suelo era una vista común, algo a lo que ya se había acostumbrado. Seguramente Bolivia será igual, había pensado con resignación. Sin embargo, lo que encontró fue un espacio impecable, donde no se veía ni un solo papel fuera de lugar. ¿Cómo es posible mantener un lugar tan vasto y concurrido en este estado de pulcritud?, se maravilló. Los suelos brillaban como espejos, y cada silla, cada mostrador, parecía haber sido limpiado meticulosamente. Mari no podía más que asombrarse. Al dirigirse a la zona de recogida de equipajes, se encontró con otro detalle que la dejó aún más perpleja: un gesto de consideración típicamente boliviano. Todas las maletas que salían por la cinta transportadora habían sido colocadas con el asa hacia afuera. Era un arreglo deliberado para que los viajeros pudieran recoger su equipaje de forma inmediata y sin esfuerzo. ¡Increíble! ¿Han pensado hasta en un detalle tan minúsculo?, exclamó Mari en voz baja. En los aeropuertos de otros países, era normal que las maletas fueran arrojadas sin cuidado, a veces incluso resultando dañadas. Pero aquí, cada pieza de equipaje parecía ser tratada con un respeto casi ceremonial. La sensación de limpieza, la eficiencia y el profundo respeto por los visitantes que percibió en todo el aeropuerto dejaron en Mari una impresión imborrable de la hospitalidad boliviana. Así es como Bolivia recibe a los viajeros extranjeros, pensó, profundamente conmovida. Para trasladarse desde el Aeropuerto Internacional El Alto hasta el centro de la ciudad, tomaron un autobús Puma Qatari, y Mari volvió a sorprenderse. El interior del autobús estaba tan limpio que parecía recién salido de fábrica. Los asientos estaban perfectamente ordenados y no había ni un solo residuo en el suelo. ¿Esto es realmente un autobús público?, Mari dudaba de lo que veían sus ojos. Pero eso no fue todo. Al subir, el conductor saludaba amablemente a cada pasajero. «Bienvenidos a bordo», decía con una sonrisa que reconfortó el corazón de Mari. «Es como el conserje de un hotel de lujo», comentó en voz alta. Cuando el autobús comenzó el descenso por la sinuosa autopista que conecta El Alto con La Paz, Mari se preparó para lo peor. En su país, al entrar en una autopista, la conducción a menudo se volvía brusca y los zarandeos eran la norma. Sin embargo, el autobús boliviano se deslizaba con una suavidad increíble, casi sin sentir el movimiento. El manejo del volante por parte del conductor era sutil, sin frenazos bruscos ni giros violentos, manteniendo una estabilidad constante. En Francia, tocar la bocina y acelerar bruscamente es lo habitual, pensó Mari, impresionada por la profesionalidad del conductor. Luego, cuando el autobús llegó puntualmente a la parada cerca de su hotel, también se maravilló de la precisión del transporte público boliviano. Tan cómodo y puntual. Es increíble. Esta experiencia de viaje perfecta la había conquistado por completo. Al llegar al hotel y poner un pie en el vestíbulo, Mari se encontró con otra escena asombrosa. Todo el personal de la recepción, al unísono, les dedicó una sonrisa y les dijo con calidez: «Bienvenidos,
Esperamos que hayan tenido un buen viaje. Esa actitud sonriente fue un shock para Marie. En los hoteles de Francia, era común que el recepcionista te entregara la llave con una expresión impasible. Esto debe ser el famoso calor humano boliviano, pensó. Al entrar en su habitación, las sorpresas continuaron. Una decoración cálida en tonos tierra y aguayos coloridos, artículos de aseo perfectamente dispuestos. Al abrir el armario, encontró un albornoz y zapatillas cuidadosamente preparados. En Francia, este nivel de atención al detalle solo se encontraba en hoteles de lujo. Que un hotel estándar ofreciera esto dejó a Marie maravillada. Pero lo que más la sorprendió fue el baño. No solo estaba impecable, sino que contaba con una ducha de alta presión y amenities de calidad superior, con fragancias de quinoa y coca. ¿Cómo puede ser todo tan perfecto?, se preguntaba Marie, confundida pero cada vez más impresionada por la funcionalidad y la limpieza. Los baños de Bolivia son de primera categoría, concluyó. A la mañana siguiente, Marie y su grupo recorrieron las calles de La Paz. Lo que encontraron fue un paisaje urbano impecablemente limpio, donde quiera que fueran. No había basura a la vista, y tanto las aceras como las calzadas estaban sorprendentemente bien pavimentadas y mantenidas. ¿Por qué está todo tan limpio? Apenas he visto papeleras, se preguntó Marie, desconcertada. Además, cuando un semáforo se puso en rojo, Marie y su grupo se detuvieron y observaron a su alrededor. En Francia, si no había mucho tráfico, la mayoría de la gente ignoraría la luz roja y cruzaría la calle. Sin embargo, en Bolivia, todos a su alrededor esperaban pacientemente a que la señal cambiara, respetando las normas en silencio. ¡Qué disciplina tan admirable! Este es el espíritu cívico que valora el orden en la sociedad boliviana, percibió Marie. Durante su investigación, mientras caminaba por el bullicio de la calle Zagárnaga, Marie notó que la gente a su alrededor miraba hacia arriba. ¿Qué estarán mirando todos?, se preguntó, y siguió sus miradas hacia el cielo. Lo que vio la dejó boquiabierta. Sobre ellos, deslizándose en un silencio casi irreal, había una red de cabinas de teleférico, moviéndose con una gracia futurista entre los edificios y las montañas. No puede ser. ¿Un sistema de teleférico masivo como transporte público urbano? Esto es absolutamente asombroso, pensó Marie, quedándose paralizada en medio de la calle. Sus colegas franceses estaban igualmente estupefactos, con la boca abierta y una expresión de total incredulidad. «Oye, ¿eso es real?», murmuró uno de ellos. Llenos de curiosidad, le preguntaron en voz alta en inglés a una persona en la multitud, «Disculpe, ¿qué es exactamente esto?». Un joven que hablaba inglés les respondió con una sonrisa orgullosa. «Es mi teleférico, la red de transporte por cable más grande del mundo». Marie y su grupo no podían creer lo que oían. ¿Transporte público? Es increíblemente avanzado. En las calles de Francia, aunque llenas de vida, nunca habían visto un sistema de transporte tan innovador y a gran escala. Marie recordó la imagen que había visto en China, donde muchas esquinas estaban cubiertas con carteles descoloridos y afiches de propaganda, dando una impresión de antigüedad y descuido. En comparación, qué sofisticada y moderna era la infraestructura de Bolivia. La audacia y la belleza de las cabinas de mi teleférico suspendidas en el aire hicieron que la imagen de una Bolivia pobre comenzara a desmoronarse en la mente de Marie. La capacidad tecnológica para construir algo así. Es impresionante, murmuró. Y entonces, comenzó a cuestionar su propio prejuicio. ¿Es este realmente el país endeudado del que tanto había oído hablar? La investigación continuó, y Marie sintió la necesidad de ir al baño, pero aguantó durante un tiempo. Incluso en Francia, trataba de evitar los baños públicos en lugares desconocidos. Los inodoros franceses a menudo no tenían asiento, obligándola a hacer malabarismos en cuclillas. Los suelos y las paredes solían estar sucios, y a veces la falta de higiene era tal que simplemente renunciaba a entrar. Ir a un baño público requiere valor, solía pensar. Sin embargo, finalmente no pudo aguantar más y decidió arriesgarse en un baño público boliviano. Al entrar, Marie pensó sorprendida, Esto no es lo que esperaba. Para usar un baño público en Bolivia no se necesita valor, se dijo a sí misma. El suelo brillaba, el asiento del inodoro estaba impecable, y hasta el último rincón había sido limpiado a fondo. En Bolivia, donde quiera que iba, los baños estaban impecablemente mantenidos. Marie se sintió tan conmovida por esa limpieza que llegó a dudar, ¿es posible que todos los lugares sean así de limpios? Además, en el baño encontró detalles pensados para el usuario, como asientos para bebés y ganchos para colgar bolsos.
Está diseñado para que no sea un problema incluso si vienes con un niño o con mucho equipaje, notó. Marie, asombrada por las completas instalaciones, exclamó, los baños de Bolivia son tan limpios y funcionales como los de un hotel de lujo. Más tarde, el grupo decidió tomar el teleférico, mi teleférico, para moverse por la ciudad. Al llegar a la estación, ya había una multitud considerable esperando. Sin embargo, lo sorprendente fue que nadie intentaba colarse o ignorar la fila para subir a una cabina. Al contrario, todos esperaban en perfecto orden, aguardando tranquilamente su turno. Esta escena hizo que María abriera los ojos de par en Francia. En cuanto se abren las puertas del metro, la gente se empuja y se abalanza para entrar, comentó con asombro. Una vez dentro de la cabina, otra escena sorprendente se desplegó ante sus ojos, el silencio. Los pasajeros navegaban tranquilamente por sus teléfonos o leían un libro, como si cada uno respetara el espacio personal de los demás. Pero lo que más le impactó fue ver a gente durmiendo plácidamente en sus asientos. En Bolivia, incluso en el transporte público, muchas personas dormitaban sin ninguna aprensión. En Francia, quedarse dormido en un tren o autobús era impensable. Serías un blanco fácil para los carteristas. Te robarían el equipaje en un abrir y cerrar de ojos. En Francia, en el transporte público, uno debe estar siempre alerta, sin apartar la vista de sus pertenencias. Sin embargo, en Bolivia, la gente se relajaba como si estuviera en el salón de su casa. Al ver esa escena, Mari sintió que su percepción del mundo se ponía patas arriba. ¿Qué tan seguro es este país?, se preguntó. Quedó profundamente impresionada por la tranquilidad y la sensación de seguridad del transporte público boliviano. Al bajar del teleférico y caminar por las calles de La Paz de noche, la ciudad seguía vibrando de energía. Las luces de neón parpadeaban y el ir y venir de la gente capturó la atención de Marie. Pero lo que más le llamó la atención fue ver a mujeres jóvenes caminando solas por la noche sin ninguna preocupación. Sostenían sus teléfonos inteligentes en la mano, escuchaban música con auriculares y caminaban con total naturalidad. En Francia, caminar sola de noche es extremadamente peligroso. Y ni hablar de llevar un smartphone a la vista, es una invitación a los ladrones, así que nadie lo hace. Marie estaba en shock. Más tarde, de vuelta en el hotel, una de las integrantes del equipo, Sophie Bernard, empezó a buscar algo frenéticamente en su bolso. ¿Dónde está?, dijo con pánico. Todos se giraron hacia ella. El rostro de Sophie se puso pálido. Mi billetera. No está. Mi billetera con 500 euros ha desaparecido. La billetera de Sophie contenía su licencia de conducir francesa, tarjetas de crédito y 500 euros en efectivo. ¿Crees que me la robaron?, dijo Sophie, al borde de las lágrimas. Una nube de ansiedad se apoderó del grupo. Marie recordó que Sophie había dejado su bolso en el suelo a sus pies mientras estaban en un taxi. Quizás se te cayó en el taxi, sugirió. Marie pidió ayuda al personal del hotel. Un empleado miró el recibo del taxi y contactó a la compañía. La compañía localizó el vehículo y habló con el conductor. Sin embargo, la respuesta del conductor fue desalentadora, no había encontrado nada en el coche. La decepción se extendió por el grupo. Sophie, desesperada, exclamó, se acabó, me la han robado. Sin embargo, el personal del hotel, con una calma admirable, tomó el siguiente paso y contactó inmediatamente a la policía. Sorprendentemente, descubrieron que la billetera de Sophie ya había sido entregada en una comisaría como objeto perdido. Lo increíble fue que la billetera, que se había caído en una de las concurridas calles del centro de la ciudad que habían visitado durante el día, fue encontrada por un amable ciudadano boliviano y llevada directamente a la policía. Al oír la noticia, el grupo de Marie estalló en vítores. Sophie, con una expresión de incredulidad, dijo feliz, no puedo creer que la hayamos encontrado. Cuando fueron a la comisaría y recuperaron la billetera, los 500 euros, la licencia de conducir y las tarjetas de crédito estaban todos intactos. En Francia, algo así es simplemente imposible, murmuró Marie con los ojos muy abiertos. Los bolivianos son increíblemente amables y honestos. Quedaron profundamente conmovidos por la honestidad de la sociedad boliviana y la rápida respuesta de las autoridades. Después de varios días en Bolivia, Marie se fue acostumbrando al paisaje urbano y al ritmo de vida. Cuanto más exploraba, más fuerte se hacía una convicción en su interior. Bolivia, sin lugar a dudas, era un país próspero y seguro. La limpieza de sus ciudades, la cortesía de sus habitantes y, sobre todo, la alta calidad de vida que observaba, reforzaban esta impresión día tras día. ¿Es este realmente un país agobiado por la deuda?, se preguntaba,
y la duda inicial se desvanecía con cada nueva experiencia. Un día, mientras sostenía esta idea en su mente, el misterio finalmente se resolvió en una conversación con su jefe, Jean-Luc Moreau. Moreau, respondiendo a las preguntas de Marie, le explicó detalladamente la situación económica de Bolivia. La mayor parte de la deuda de Bolivia está en manos de instituciones financieras nacionales y del Banco Central del país. Por lo tanto, es completamente diferente a los préstamos que provienen del extranjero. Marie, con una expresión de no entender del todo, le preguntó qué significaba que la deuda estuviera en manos de instituciones nacionales. Moreau asintió y continuó, exacto. Bolivia se endeuda en su propia moneda, el boliviano. Por eso, el riesgo de un impago, como ocurre en otros países con deuda externa, es prácticamente nulo. ¿Se endeudan en su propia moneda y por eso no hay riesgo de impago?, preguntó Marie, algo sorprendida. En Francia, había oído a menudo hablar de los enormes riesgos que corrían los países que se endeudaban en moneda extranjera, lo que a menudo los llevaba a crisis económicas. Comprendió que la situación económica de Bolivia era totalmente diferente a la de Francia. Se endeudan en su propia moneda y el dinero circula dentro del país. Ya veo. Por eso no hay que preocuparse por la deuda de Bolivia, entendió Marie. Moreau le reveló entonces otra faceta de la economía boliviana. De hecho, Bolivia es uno de los países con las mayores reservas de divisas del mundo, gracias a sus vastos recursos naturales como el litio. Por lo tanto, juzgar la fortaleza económica de este país basándose únicamente en el monto de su deuda es un error garrafal. Marie se quedó atónita. ¿Uno de los países con más reservas de divisas del mundo? Yo pensaba que, por su deuda, su economía era inestable, pero resulta que es todo lo contrario. Finalmente comprendió la inteligencia y la solidez del sistema económico boliviano. Aprendió la importancia de no dejarse engañar por las cifras superficiales de la deuda y de ver la esencia de la economía. Durante su estancia en Bolivia, Marie no solo entró en contacto con la economía, sino que también profundizó en la sociedad boliviana. Poco a poco, comprendió que la amabilidad y el respeto mutuo de los bolivianos eran el pilar que sostenía la excelente seguridad del país. Al principio, Marie había pensado que la seguridad era simplemente el resultado de la eficacia policial o de los mecanismos sociales. Sin embargo, al observar las interacciones diarias de los bolivianos, se dio cuenta de que el orden social se mantenía de forma natural gracias a un sentimiento de consideración mutua. Comprendió que la amabilidad casual y la gentileza hacia los demás eran, en última instancia, el soporte de esa sorprendente seguridad ciudadana, y se sintió profundamente conmovida. Un símbolo de esto era el transporte público de Bolivia. Marie experimentó de primera mano que la limpieza y la puntualidad del transporte público boliviano eran de primer nivel. En Bolivia, no molestar a los demás en espacios públicos es una norma de cortesía tan arraigada que se da por sentada. Todos respetan el espacio silencioso para que cada uno pueda disfrutar de su viaje. Ante esta actitud, Marie no pudo más que elogiar. La disciplina y la profunda consideración de los bolivianos son realmente notables. Además, se dio cuenta de que detrás de los muchos servicios excelentes que había experimentado en Bolivia se encontraba el calor humano inherente a la cultura boliviana. La atención al cliente era impecable y se practicaba como algo natural. El calor humano es la base del servicio y de la sociedad en Bolivia, concluyó Marie, y su respeto por el país se hizo aún más profundo. Así, la misión de investigación de Marie en Bolivia, en contra de todas sus expectativas, resultó ser inmensamente fructífera. Antes de regresar a su país, conversaba con los miembros de su equipo en el salón del hotel. Estábamos completamente equivocados sobre Bolivia, dijo Marie. Sophie asintió, de acuerdo. Es verdad. Pensábamos que era un país pobre por su deuda, pero la realidad es totalmente diferente. Este lugar tiene una riqueza que no se puede medir solo con cifras, añadió Moreau, sonriendo con satisfacción. Por eso les dije que lo entenderían cuando llegaran aquí. La verdadera esencia de un lugar no se puede ver solo en los documentos. Marie, contemplando el vasto paisaje nocturno de La Paz desde la ventana, dijo en voz baja, lo que para los bolivianos es algo cotidiano, para mí, que vengo del extranjero, ha sido una sorpresa tras otra. En las raíces de la cultura boliviana, tan admirada en todo el mundo, está firmemente anclado el calor humano. Y quizás ese sentimiento es el verdadero símbolo de la riqueza de Bolivia. La historia que les hemos contado hoy es la de Marie, una francesa que visitó Bolivia y vivió una historia de sorpresas y emociones. Lo que para los bolivianos es normal, para ella, una extranjera, fue una revelación constante. Cuando Marie regresó a Francia, les dijo a sus colegas,
Bolivia posee una riqueza de calidez y consideración que no se puede expresar con números. Creo que es fundamental que los bolivianos transmitan esta riqueza a las generaciones futuras, incluso a medida que los tiempos cambian. Lo que aprendió en Bolivia es que la verdadera naturaleza de un lugar no se puede medir únicamente con cifras económicas. Mari reflexionó profundamente sobre su propia superficialidad al juzgar a Bolivia como un país pobre basándose únicamente en el monto de su deuda. La limpieza del Aeropuerto Internacional El Alto, la comodidad del autobús Puma Katari, la hospitalidad del hotel, la seguridad de las calles, la pulcritud de los baños públicos, la gente durmiendo en mi teleférico y, lo más importante, la billetera perdida que regresó intacta. Esa honestidad. Todo ello hablaba de la verdadera riqueza de Bolivia. Mari nunca olvidaría el momento en que vio por primera vez la red de mi teleférico sobre el cielo de La Paz. En ese instante, la imagen de una Bolivia pobre se desmoronó por completo en su mente. Un lugar capaz de crear una infraestructura tan avanzada no puede ser pobre, y esta certeza se vio confirmada por todas las experiencias que siguieron. A su regreso, Mari relató con entusiasmo su experiencia en Bolivia a sus colegas en Francia. La verdadera riqueza de Bolivia no se puede medir por el PIB o el monto de la deuda. La amabilidad de su gente, la seguridad de su sociedad, la limpieza y el calor humano. Ese es el verdadero tesoro de Bolivia. Al escuchar sus palabras, sus colegas, uno tras otro, sintieron curiosidad por el país. ¿De verdad es un lugar tan maravilloso? Me gustaría ir a Bolivia. Mari sonrió y respondió, sí, lo entenderán cuando vayan. Hay muchas cosas que nunca se podrán comprender solo con datos y cifras. Y luego compartió la lección más importante que aprendió en Bolivia: no debemos juzgar las cosas basándonos únicamente en información superficial. Solo cuando vemos con nuestros propios ojos y sentimos con nuestra propia piel, podemos percibir la verdadera realidad. Bolivia fue el lugar que me enseñó esto. La opinión de Mari sobre Bolivia cambió por completo porque entendió el mecanismo económico detrás de la palabra deuda, conoció la riqueza social que no se puede medir con números y, lo más importante, entró en contacto con la calidez del corazón de su gente. En la base de la cultura boliviana, admirada en todo el mundo, está firmemente arraigado el calor humano. Y este sentimiento es el que simboliza la verdadera riqueza de Bolivia. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Gracias por acompañarnos. Gracias por su atención.